Palazzo Beauty Center es el lugar donde te sentirás atendido como lo que realmente eres, una persona muy importante. Porque para quienes trabajan en el Palazzo Beauty Center, todos sus clientes son VIP. Estamos ubicados en el corazón del Doral. Visítanos en el 10734 Northwest 74 Calle en Miami, Florida. Aquí en el Doral puedes hacer tu cita llamando al 305-640-9878 o a través de la página web www.ilpalazzobc.com. Recuerda que para Il Palazzo tú eres siempre VIP. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, en estos días navideños, ¿cómo hace uno para no comer de más, para no salirse de lo que es la dieta habitual y sobre todo la dieta sana? Pero en nuestro país, en Venezuela, también tenemos el problema de que se come lo que hay, simplemente. Las posibilidades no son muchas, las alternativas no sobran. Y por eso es que se está formando prácticamente una generación mal alimentada, mal nutrida. Para hablarnos de todo esto tenemos desde Venezuela a un nutricionista, Johan Almarza. Él es especialista en metabolismo humano y es miembro de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Buenas noches, Johan, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, a ti y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, porque además ahí tienen ustedes sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Es NutriMetabolic. Tienes un montón de seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes, Johan? Si supieras que me llevo la cuenta. Yo la última vez que vi... Yo nada más no pendiente de publicar información, lo que la gente necesita, no pendiente de cuántos seguidores, ni los likes, ni nada de eso. Sí, tiene muchísimos seguidores. Cuéntame una cosa, ¿cómo hace un nutricionista como tú para aconsejarle a alguien en los días navideños que no se exceda, Johan? Qué difícil no excederse. Bueno, fíjate que es difícil. Yo tengo el WhatsApp estallado de todos los mensajes que los pacientes me envían de que no consigo esto porque lo puedo sustituir. Estoy en el supermercado, hasta me envía fotos de las cosas que pueden comprar, que no puede comprar, porque muchas veces yo diría que el 70 u 80% de lo que uno le prescribe en un esquema nutricional no lo pueden cumplir. Bien sea porque no consiguen los alimentos, no consiguen la materia prima, no consiguen las especies, los misceláneos, por llamarlos de alguna manera. Entonces yo simplemente les digo, ¿dónde están? Bueno, estoy en tal supermercado. Bueno, tomen una foto de lo que hay y me la pasan. Y yo les digo cómo pueden sustituir. O sea, es una relación bastante tú a tú que yo trato de tener con los pacientes. En el caso, precisamente acá, con el sistema que tenemos acá, con el régimen, todo esto que está ocurriendo, que tú bien sabes, es bastante complicado, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, enfermedad renal, cáncer. Fíjate que yo trabajo en una unidad de cáncer y es difícil, o sea, muy complicado cuadrarle una dieta al paciente adaptada a la situación actual del país. Es muy complicado. Por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos se recomiendan en casos de cáncer que no se consiguen en Venezuela, Johan? Fíjate, es fundamental, sobre todo en los cánceres que son del tracto de vías digestivas, de boca hasta ano, o sea, sí. Llámese cáncer de boca, cáncer de colon, cáncer de estómago, todos los alimentos libres de gluten, o sea, sin gluten, que es la proteína que trae el trigo y la avena. Y entonces porque son alimentos antiinflamatorios, pero obviamente como la situación no se consiguen, entonces yo le digo, bueno, no puedes comer, no consigues harina de arroz, bueno, vamos a preparar unas arepas hechas con papa, hechas con plátano, hechas con yuca, que tampoco trae gluten, pero tengo que irlos llevando, tengo que saber que lo que consiguen, porque de verdad, Patricia, todavía aquí en Maracaibo, específicamente donde yo vivo, todavía hay cierta cantidad de emprendedores y personas que fabrican, que se encargan de manufacturar productos sin gluten. Entonces, lo que trato es de indicarles, esta persona fabrica productos sin gluten, llámese harinas, llámese galletas, etcétera,
pero son a precios de verdad considerablemente inaccesibles. Y sobre todo si es un paciente de bajos recursos, que no puede conseguirlo alguien que no tiene el dinero para conseguir el producto. Entonces ahí tengo que ingeniármelas, tengo que sacarme el cassette de nutricionista y meterme un cassette de chef, porque de verdad es muy difícil, es complicado. Johan, este programa que no solamente se ve en Venezuela, sino también en toda América Latina, gracias a Dios, en Europa. Háblame un poco como nutricionista, cuando sí hay que comer, cuando más bien hay demasiado que comer y la gente se excede, porque es inevitable que vas a una cena de Navidad y hay tantos platos sobre la mesa. ¿Qué recomiendas tú para que la gente no coma lo que más engorda o lo que más daño hace? Exacto. Fíjate que hay un modelo del plato saludable que lo pueden buscar la gente en Google, que es el plato saludable de la Universidad de Harvard. Este plato consiste en una manera gráfica de cómo distribuir los alimentos en un plato, o sea, utilizar el plato de manera visual. Y la cuarta parte del plato está representado por el grupo de las proteínas, carnes, leche, huevos, etcétera. El grupo de los carbohidratos, que está representado por los tubérculos, papa, batata, el grupo de los cereales, arroz, cebada, etcétera, y la mitad del plato entre frutas y vegetales. Yo siempre les digo a los pacientes, en el caso de las Navidades, si van a armar un plato navideño, imaginen que la cuarta parte del plato va a estar representado por la proteína de ese plato navideño. Por ejemplo, llámese en el caso de Venezuela el jamón, en el caso de México y de Estados Unidos el pavo, y la cuarta parte del plato, por ejemplo, en la masa de las hallacas, en el caso de Venezuela los que puedan conseguir hallacas, el arroz, o sea, que no pase la cuarta parte del plato. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa regularmente con el común denominador de las personas? No, voy a la cena navideña de mi suegra, voy a la cena navideña de mi amigo, voy a la cena navideña de mi amiga. Entonces todo eso en una misma noche. Y un plato navideño promedio latinoamericano, porque muchos se parecen, tienen aproximadamente 2.500 kilocalorías, que es lo que normalmente una persona consume en un día. Entonces yo lo que le digo, bueno, contrólese en el número de las porciones. Y también en las porciones de las bebidas alcohólicas, que también son importantes en las festividades navideñas. Yo le digo, contrólese en las bebidas alcohólicas, porque sobre todo en el caso de las mujeres, que las mujeres tardan más en metabolizar el alcohol que los hombres. Entonces tienden a acumular el alcohol, lo metabolizan, lo convierten en grasa en el organismo, entonces tienden a acumular más grasa y más líquido. Johan, y después llega enero y la gente, yo me imagino que se te llena la consulta de gente que entonces quiere tratar de hacer en una semana lo que no hizo durante todas las fiestas de Navidad. Exactamente, ¿no? Y a veces hasta lo que me hicieron dentro de nada. Entonces, quieren, no, voy a comenzar la dieta mañana, estamos en diciembre. Ay, no, pero estamos en diciembre, voy a comenzar en enero. Entonces, lo que me hicieron en todo el 2016, lo quieren recuperar en enero de 2017 en un mes. Yo trato en ese tipo de pacientes llevarlos también trabajando en mano con un psicólogo para que traten porque muchas veces estos pacientes manejan mucha ansiedad, pero la ansiedad también es por querer perder peso y cada mes tratar de meterles dentro del chip que lo que ganaron en un mes o en un año no lo van a poder perder en enero solamente. Entonces, cambiar ese estilo de vida. Yo siempre trato de promover en mis redes sociales cambios de estilo de vida. Eso implica dieta, entrenamiento, en las horas de sueño, todo lo que ese paciente está haciendo alrededor de su entorno. Entonces, ¿qué es lo que promuevo yo en las redes sociales? Bueno, cambia tu estilo de vida. ¿Cómo vas a cambiar tu estilo de vida? Bueno, si regularmente sufres de insomnio, bueno, hay que controlarte esa parte porque no estás durmiendo. Si tienes ansiedad, regularmente la ansiedad es la falta de algo, la inquietud por falta de algo. Entonces hay que ver qué es lo que te está faltando y que lo desembocas con la comida. Otro lo desemboca con el cigarrillo, otro lo desembocan puede decir comiendo dulce, otro lo desemboca por comer salado. Entonces hay que ver qué es lo que falta en la parte psicológica. Eso es muy importante.
Dime una cosa, en Venezuela, y ya con esto para cerrar, en Venezuela, con la situación que hay bueno, de desabastecimiento, lo que tú decías, por ejemplo, este tema del gluten ya es un tema de salud pública, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Aquí todos los restaurantes te presentan un menú libre de gluten, porque hay gente alérgica al gluten, gente que se enferma. Es decir, ya esto no se trata, eso no es de snobs, pues, ni es una farandulería, es una cosa de salud pública. Exacto. Fíjate que los pacientes, inclusive los pacientes psiquiátricos, los pacientes esquizofrénicos, los pacientes que tienen enfermedades digestivas, inflamatorias gastrointestinales como enfermedades con enterocolitis ulcerativa o diverticulitis, necesitan, es indispensable para ellos una dieta sin gluten. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de acá? Bueno, le doy opciones a los pacientes para preparar sus masas sin gluten, o sea, sin lo que es trigo y sin lo que es avena. Pero fíjate que en el caso, por ejemplo, en los pacientes especiales con autismo, es 100% indispensable la dieta sin gluten y sin lácteos, provenientes de vacunas, pues sin lácteos vacunos. Y uno trata de, si es posible, tener un monitoreo constante con las madres, con los representantes de estos pacientes, para que puedan cumplir 100% el esquema nutricional. Ahora, lo que te iba a preguntar en cuanto a la nutrición y el metabolismo es que lo que se está viendo en Venezuela es gente que está extremadamente delgada en relación al peso que tenía hace unos meses, pero también hay gente que está extremadamente pasada de peso porque también lo que consumen tampoco es sano, ¿no? Ninguno de los dos extremos imagino yo que es sano, ¿no? Fíjate que sí, los dos extremos se llaman malnutrición. Fíjate que en el informe de la FAO del año 2013 ubica a Venezuela como el segundo país más obeso de Latinoamérica, seguido por México, con el 31% de la población obesa, clínicamente obesa. Pero estos son informes que dan lo que son institutos autónomos, llámese el SECODEP, llámese las universidades autónomas, o los institutos de investigación, porque los institutos son las universidades, porque el Instituto Nacional de Nutrición y el Ministerio de Salud te va a dar esa cifra. Entonces la FAO lo que hace es hacer ese sondeo estadístico y te da esa cifra. Ahora, ¿qué ocurre? Hay mucha gente, y por lo menos ha pasado aquí hasta en mi casa, que han perdido mucho peso y hasta masa muscular, que es lo importante en este caso, porque no consiguen los carbohidratos complejos provenientes de las papas, provenientes del arroz integral, etcétera, y las proteínas que provienen del pollo, de los lácteos. Entonces empiezan a emaciarse, o sea, empiezan a perder peso. Entonces de ahí hay una desnutrición pero por déficit, o sea, malnutrición pero por déficit. Y muchas veces estos pacientes que presentan esta malnutrición por déficit tienen otras complicaciones metabólicas como hígado graso, páncreas graso, dislipidemia. ¿Por qué? Porque como tenían esa grasa acumulada, y empieza esa grasa a acumularse en otros tejidos, porque empieza a desprenderse de donde estaba acumulada. Y no es lo ideal. ¿Qué problema? Para revertir esto, ¿en cuánto tiempo se puede revertir? Porque estamos hablando de que es prácticamente toda una generación que podría quedar desnutrida y con problemas de malformaciones y todo por esta falla en la alimentación, ¿no? Sí, fíjate que eso se programa desde el embarazo. Una embarazada malnutrida aumenta el riesgo del desarrollo de diabetes en el niño. Inicia una diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 hasta 60%. Para una mujer que no se alimenta bien, que no consuma la suficiente cantidad de ácido fólico, la suficiente cantidad de proteínas durante el embarazo, triplica el riesgo de que el niño a la larga tenga problemas metabólicos, sobre todo de diabetes. Qué grave. Gracias, Johan, por habernos atendido y por todos estos datos tan interesantes. Y estoy pendiente contigo, Patricia, te estoy pisando los talones de hace 12 años. Pero serías un niñito cuando empezaste, ¿no? A pisarme los talones. Estoy abajo, tengo 34 años. Gracias, Johan, gracias. Ahora vas a ser nuestro consultor de nutrición. Vale, perfecto, estamos hablando.
Qué bello este joven venezolano. Fíjense qué hermoso, hermoso su trabajo y la dedicación que tiene con este tema tan importante hoy en día que es la nutrición. Síganlo en sus redes sociales. Él es @NutriMetabolic, tanto en Twitter como en Instagram. Yo me despido hasta mañana. Este programa fue presentado por La Pradera, Productos del Campo, Hollywood Smiles, planes especiales para el cuidado de tu salud dental, First Step, servicio de interpretaciones y traducciones para tu cita de asilo político, Il Palazzo Beauty Center, donde tú eres siempre VIP. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.